Utilizando sus pies para impulsarse, Buneri se abalanzó contra Violeta tratando de conectarle un puñetazo, el cual para su sorpresa esta última acabaría por detener. Buneri apenas tuvo tiempo para asimilar aquello pues Violeta le devolvería el ataque, provocando que ésta diera unos pasos hacia atrás para luego caer de espaldas. Cuando ésta logró reorientarse vio como su oponente se rodeaba de un aura verde para posteriormente lanzar un disparo, el cual Buneri consiguió evadir rodando hacia un costado. Tengo que reconocer que esa fue una buena estrategia, le confesó Buneri mientras se sacudía el polvo que tenía encima y posteriormente fijar su vista en Violeta. Por desgracia para ti no pienso permitir dejar que salgas de aquí con vida, exclamó Buneri mientras que su pelaje se erizaba y algunas chispas se formaban a su alrededor. Violeta abrió los ojos de par en par al reconocer aquella técnica, por lo que sin perder tiempo desplegó sus alas y voló tan alto como pudo. Buneri, quien no le había dejado de observar, golpeó sus puños contra el suelo y utilizó el movimiento de onda voltio, provocando que una inmensa explosión se generara. Además de esto, varios trozos de roca saldrían disparados en todas direcciones, varios de los cuales terminaron por chocar contra Violeta. Si bien aquello no le causaría un gran daño, sí fueron suficiente como para dejarle unas cuantas heridas encima. Cuando el humo se disipó, Violeta notó que Buneri había desaparecido del lugar. Debió hacer esto para tenderme una trampa, pensó ella mientras examinaba los alrededores en su búsqueda, cuando de repente sintió un fuerte golpe a sus espaldas que la enviaría hacia el suelo. Afortunadamente esta conseguiría dar una voltereta para aterrizar sobre sus pies y derrapar un poco, para posteriormente notar cómo Buneri caía delante suyo. ¿Cómo rayos pudiste hacer eso?, exclamó Violeta, quien aún procesaba lo sucedido. ¿Que nunca has escuchado respecto al movimiento bote? Es bastante útil para hacer frente a enemigos voladores y deshacerse de los insectos, comentó ella guiñándole un ojo. Pues da la casualidad que yo también tengo mis trucos, le respondió Violeta, quien rápidamente cargaría una bola sombra que lanzó contra Buneri, quien habiéndose confiado apenas tuvo tiempo para saltar y evadirla. Dicho ataque generaría una nueva explosión y con ella un breve temblor que se sintió por los alrededores. Creo que esas dos ya empiezan a exagerar un poco, mencionó Pétalo, quien había caído de rodillas tras aquello, mientras que Chispa se acercaba para ayudarle. Comparado con Kirlia creo que esto es mucho más ligero, comentó el Pokémon eléctrico. El par entonces fijó su atención al frente, específicamente a la arboleada de donde nuevas explosiones se suscitaban, a la vez que varios de estos iban cayendo. ¿Tú crees que Violeta logre sobrevivir?, preguntó la Pokémon de hierba, a lo cual Chispa permaneció callado unos segundos antes de responderle. Solo espero estar equivocado, fue todo lo que dijo antes de reanudar su caminata. Una sensación de angustia se apoderó de Pétalo, quien giró la cabeza para observar el lugar una última vez antes de seguir avanzando por aquel sendero hasta la cima. De regreso en el campo de batalla, Violeta sobrevolaba a través de los árboles logrando que los ataques de Buneri impactaran contra ellos. Por desgracia aquella aparente ventaja no duraría mucho, puesto que ella comenzaba a resentir el cansancio del combate sumado a los moretones en su cuerpo le comenzaban a afectar. Para desgracia de Violeta, una ráfaga de rayo hielo lograría dar contra ella ocasionando que perdiera el equilibrio y se estrellara. El impacto provocaría tal daño en su cuerpo, que Violeta de duras penas logró ponerse en pie, mientras escuchaba cómo Buneri daba carcajadas por su logro. A pesar de saber que debía mantener la calma, la desesperación y el miedo se apoderaron de Violeta, quien le gritaría a Buneri que no era más que una cobarde, pues a diferencia suya, Pikachu fue capaz de encararla directamente en lugar de solo esconderse. Un breve silencio siguió después de aquello, cosa que permitió que Violeta se calmara un poco. Sin embargo, aquello no duraría mucho, pues un rayo hielo salió disparado justo delante suyo, haciéndole caer de espaldas mientras retrocedía para evitarlo.
Después de esto oiría algunas ramas crujir, volteando en su dirección para ver a Guneri acercarse bastante enfadada. ¿De verdad crees que me importa, aunque sea un poco el que me compares con esa imbécil? Dijo Guneri, quien parecía haber sido herida en su orgullo, puesto que Violeta no hallaba otra razón para su repentino cambio de actitud. Aún así, esto le daba una oportunidad que podría garantizar su victoria, por lo que decidió provocarle un poco más. Pues para derrotarla tuve que unir fuerzas con mi amiga Pétalo, en cambio contigo he logrado mantener una batalla en solitario como para que siquiera te compares a ella. Dichas palabras lograron tener el efecto que Violeta deseaba, pues Guneri saldría de su escondite para propinarle una serie de golpes y patadas, los cuales simplemente se limitó a recibir hasta que finalmente la sujetará del cuello y empezará a estrangularle. ¿Tus últimas palabras antes de morir?, le preguntó Guneri de forma sádica, a lo que Violeta abrió sus ojos y le dedicó una sonrisa. Brillo mágico, murmuró para acto seguido ser envuelta en una intensa luz que no solo cegaría de Guneri, sino que además le provocaría un gran daño. Al desvanecerse aquel brillo, se podía apreciar a Violeta tendida de rodillas mientras jadeaba y grandes gotas de sudor rodaban por su rostro. Aquel era un movimiento de tipo hada, el cual le causaba una gran fatiga debido a que no lo dominaba del todo, pero en aquel momento representó su carta de triunfo. Violeta miró a sus alrededores y notó a Guneri tendida cerca de un par de árboles. Creo que lo mejor será ir a rematarla, murmuró Violeta, quien reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban se dirigió hasta ella. Estando a tan solo unos cuantos metros para llegar, Violeta recibió una fuerte patada que la mandó a estrellarse contra un árbol cercano. Esta se quejaría del dolor, ya que aquel golpe no solo fracturó su espalda, sino que además lastimó seriamente algunas de sus alas. Pese al dolor que sentía, Violeta se las ingenió para abrir los ojos y tratar de hallar la causa de aquel repentino ataque. Al hacerlo quedó en shock por lo que veía, cosa que por desgracia no le permitió observar cómo Guneri se acercaba a ella y rápidamente clavaba una afilada roca en su pecho. La pobre Violeta apenas conseguiría dar un leve grito de horror antes de vomitar algo de sangre y sentir cómo sus fuerzas lentamente la iban abandonando. Te dije que no saldrías con vida de esto, le mencionó la Pokémon mientras Violeta sentía un gran cansancio y como su visión se tornaba borrosa. De esa manera Violeta habría perdido la vida, mientras que Guneri se reía al observar su cuerpo pálido y con un gran charco de sangre a su alrededor. Pero la felicidad de esta no duraría mucho, puesto que sería tomada de un brazo y acorralada contra un árbol. ¿Pero qué demonios te sucede?, exigió saber ella sin comprender lo que su compañero estaba haciendo. Maguail por su parte le miraba con decepción mientras le revelaba que escuchó todo lo que dijo acerca de ellos. Nada de eso fue real, le respondió Guneri forcejeando para liberarse del agarre al que estaba siendo sometida. Pues yo creo que, sí lo fue, mencionó Maguail cambiando su expresión por una pequeña sonrisa mientras que la boca en su espalda se abría mostrando grandes colmillos de los cuales escurría algo de baba. No puedes hacerme esto, Clefairy sabrá que desaparecí, dijo ella en un último intento por tratar de librarse de aquel horrible destino. No te preocupes por ella, siempre puedo contarle que moriste aquí mismo, fueron las últimas palabras que aquel Pokémon diría antes de sonreírle de manera perversa. De esa manera los gritos de ayuda de Guneri pasarían a ser de sufrimiento y dolor, mismos que resonaron por los alrededores y capaces de helar la sangre de quien llegara a escucharlos. Agitado y completamente empapado de sudor fue la manera en que Celebi acabó por despertar, haciendo a su vez que Chikorita se sobresaltara. Le tomó unos minutos, pero finalmente conseguiría que su compañero recuperara la calma y pudiera preguntarle qué le sucedía. Celebi, aún alterado, le contó acerca del sueño que acaba de tener, uno donde pudo ver cómo su amada Violeta terminó perdiendo la vida. Chikorita mordió el labio al escuchar aquello y rápidamente trató de hallar una manera de que su amigo se calmase.
A lo mejor fue solo una pesadilla y nada más, comentó ella siendo lo primero que se le vino a la mente. Como aquel otro que tuve con ese tal Máximo y su deseo de grandeza, expresó Celebi algo disgustado de que ella tratara de restarle importancia a lo que pudo ser una premonición. Chikorita suspiró desanimada y le pidió disculpas a su amigo, pero le confesó que en aquellos momentos realmente sentía necesario su apoyo para lograr superar aquella prueba. Al decir aquello, un par de lágrimas brotaron de los ojos de Chikorita, lo cual le hizo sentir culpable puesto que ella igualmente estaba pasando por un mal momento. Quizás tengas razón y no sea gran cosa, dijo Celebi quitándole una lágrima de su mejilla para después abrazarla. Por ahora lo primordial es terminar esta misión, agregó él mientras Chikorita correspondía al abrazo. De esta forma ambos regresarían a dormir, no sin antes comprobar que Pichu estuviese bien. Aunque Chikorita lo conseguiría al instante, a Celebi le costaría más, pues sabía que su querida Violeta ahora estaba muerta.